Muy buenos días. Vamos a hacer una pequeña oración. Para comenzar nuestro tema de nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Papi precioso, hoy te damos gracias que enviaste tu palabra, nos sanaste y nos libraste de nuestra ruina. Íbamos directo a destrucción, a perdición, y tu palabra nos dio esperanza, nos fue el rescate para nosotros. La sangre preciosa que derramaste causó que fuéramos aquellos que tienen esperanza y que pueden acercarse a Dios. Hoy oramos por todas aquellas personas que están pasando por un tiempo de prueba, tiempo difícil, y que no saben a dónde voltear o que no pueden voltear hacia ti porque no te conocen. También oramos por aquellos que te conocen y que las aflicciones y las dificultades han desviado su mirada y su caminar. Papi, oramos en el nombre de Jesús que se cumpla el propósito y el plan que tú tienes para cada uno de ellos. Y en el nombre de Jesús creemos que tu palabra corre, toca, da esperanza a aquellos, papi, que tú has establecido para que en este día, a través de tu plan y propósito eterno, cumplan y se lleve a cabo, tocando su vida y transformando vidas. Recibimos esa palabra, recibimos esa habilidad tuya para causar esos cambios en aquellos que hoy tú has planeado tocar su vida. Oramos, papi, en el nombre de Jesús, que seas exaltado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Muchas gracias. Todos sean bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Ahora, como ya escucharon, me acompaña mi amado esposo. Le doy gracias a Dios por su vida y por el tiempo que podemos tener aquí. En esta mañana vamos a estar viendo el tema de la fe, pero vamos ya en la parte número 4. Y para continuar, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro libro base o nuestra escritura base, que es en Hebreos capítulo 5 y estamos leyendo Hebreos 5 y Romanos capítulo 10? Pero vamos a ver primero la primera, ¿qué les parece? Y el versículo dice, la fe es la confianza, fíjense lo que dice aquí, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Esa es una de nuestras escrituras bases y vámonos a leer la otra, luego vamos a ver las otras versiones porque necesitamos entenderlas y verlas bien para que podamos entender. Y en Romanos no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer donde nos dice en el versículo 13, Romanos 10, verso 13, dice, pues todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? O sea, es el tiempo de evangelizar, ¿verdad? El tiempo de llevar la palabra. En el verso 15 dice, ¿y cómo irá alguien a contarles sin ser enviados? Ujú. Por eso la escritura dice, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Ahora, ¿quién irá? ¿Quién irá? Sino los que fueron enviados. ¿Ya nos Sí. enviaría alguien a llevar el evangelio? Pues yo creo que desde el momento que Jesús dijo ir es enviar. Entonces todos tenemos la tarea de ir. Ahora, vamos a ver el verso 16. Sin embargo, a pesar de que vayamos a llevar el evangelio, dice el verso 16, no todos aceptan las buenas noticias, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio, a nuestro mensaje? Así que la fe, fíjense lo que dice aquí, la fe viene por el oír, es decir, oír las buenas noticias acerca del Mesías. La fe viene por el oír. Y eso es algo de lo que nosotros estamos viendo aquí, que es fe. Necesitamos aprender a escuchar lo que es la fe para vida de quererla adquirir o escuchar la palabra de Dios para que nosotros podamos desarrollar una medida de fe en la que nos lleve a tener lo que realmente quiere decir, um, lo que quiere decir la fe. Porque si ustedes se acuerdan, la fe
En la Reina Valera dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1. Ajá, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11 nos está diciendo qué es la fe. Si la fe es la sustancia de las cosas que se Ujú, esperan, entonces la fe sostiene la esperanza. así es. Y esperanza, ¿esperanzados a qué? Bueno, no podemos pensar en algo que no hemos oído. No podemos hablar de algo que no conocemos. Entonces, la fe viene por el oír, quiere decir que puedo creer porque estoy oyendo que puedo creer. Ujú. Entonces, ¿en qué se basa mi fe? Si se basa en la palabra del Señor, la palabra del Señor sostiene cualquier cosa, sostiene el mundo entero. El mundo entero está sentado en la palabra de Dios. Entonces, lo que nos habla de la certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Es el conocimiento. Entonces, si fe es la certeza, es el conocimiento, pero en ese conocimiento de certeza viene la convicción, la seguridad. Ahora, la convicción nos habla pues de que se tiene un poquito de conocimiento, o sea, se escudriña para poseer razones y creencias, o sea, lo vas a escudriñar y Proverbios nos habla precisamente de eso. Y me gustaría que nos fuéramos a Proverbios, no sé si me puedes leer ese proverbio, el Proverbio 8 del 9 al 11, Proverbios capítulo 8. ajá, verso 9 al verso 11. Son claras son claras para el que las entiende y rectas a los que hallan el conocimiento. Así es. Recibid mi enseñanza y no plata, conocimiento antes que oro fino, pues mejor es la sabiduría que las perlas, y todas las cosas deseables no se le pueden comparar. Entonces, en esta otra versión nos dice, mis palabras son obvias. ¿Para quiénes? Ahí está. Para todos los que tienen entendimiento. Claro, para los que poseen conocimiento. Wow. Entonces, las palabras de Dios se llevan a cabo en el conocimiento, entonces se entiende, son claras, y luego dice, en el verso 10 nos da una instrucción que para mí es bien importante. Aquí esta versión dice, elijan mi instrucción en lugar de plata. O Wow. sea, elijan, para vida de que tú tengas una instrucción, necesitas escuchar. Sí, 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 sí. Necesitas oír el consejo, el mensaje, el mandato, porque si no, no puedes tener una instrucción. Entonces dice, elijan una instrucción en lugar de plata. Y luego dice, elijan, poniéndole la palabra al principio, el conocimiento antes de que el oro puro. Pero ¿cuántas veces nosotros buscamos primero el oro y la plata? Yo necesito tener este gran vestido, estos grandes aretes, yo necesito tener aquí, necesito tener un gran sofá, una gran cama, un gran esto. Elegimos el tesoro antes que el conocimiento de Dios. Pero son obvias para todos los que tienen entendimiento. O Ajá. sea, es obvio el propósito de Dios en mi vida si tengo entendimiento, si entendí lo que Dios está hablando. Cuando entiendes los propósitos de Dios, entonces poseo el conocimiento para poder, vamos a ponerlo de esta manera, soltar mi fe que produzca a favor mío. Mientras no tengo ni el entendimiento ni el conocimiento claro del propósito de Dios, no puedo soltar mi fe que me produzca. Si pudiéramos ver la fe como un siervo de nosotros, mientras más la nutro, mientras más conozco, ese siervo mío va a producir más para mí. Ujú. Hay inversionistas que ponen su dinero en inversiones. Mientras más dinero ponen, más les produce. Y nosotros hemos sido escasos en fe y nos produce poco. Mientras más entendemos esto, las palabras del Señor son obvias. Ya van la cuarta enseñanza acerca de la fe que lleva Doña Rosa y nos ha llevado al punto donde podamos entender que la fe es lo que sostiene, la sustancia que trae. La fe produce, entre mayor mi conocimiento, mayor mi entendimiento, mayor producto de la fe hacia nosotros. Eso me recuerda la escritura nuevamente de Juan capítulo 15, donde nos dice que separado de mí, nada puedes hacer. O Ujú. sea, al estar, mira, por ejemplo, si yo estoy contigo, te voy conociendo, voy sabiendo cómo piensas,
qué deseas, qué anhelo, porque te escucho constantemente hablar. Tú me escuchas, más o menos me vas conociendo. Y al irme conociendo, pues entonces podemos acoplarnos juntos y saber y poder esperar el uno del otro. Va a ser obvio que yo sé que no me quiere ofender. Eso va a ser obvio, Oh, porque la bien obvio. conozco. Entonces, como es obvio, digo, lo dijo así, pero realmente no pudo haberlo querido decir de esa forma, porque no quiere ofenderme. Ajá. Entonces, ya alcanzo a entender la intención o el propósito. Y eso nos lleva a entender, si tú conoces del Señor, va a ser obvio que esta leve, momentánea tribulación pasajera, Dios la va a usar para tu bien. Incluso las tribulaciones, porque Él nos enseña que en la tribulación produce en nosotros la paciencia. O sea, que las dificultades, los problemas, todo eso nos va a forjar un carácter a nosotros Pero es obvio para para ser el que fuerte. tiene conocimiento. Exactamente. Y Oseas nos dice en Oseas 6:3, oh, si conocieras al Señor, si conocieras al Señor, dice, esforcémonos por conocerle. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias o comienzan las primaveras. Si pudiéramos conocer. Entonces quiere decir, si nosotros nos esforzáramos, como dice ahí, en conocerlo, Él puede respondernos, porque Dios está comprometido con su palabra, Amén, amén. no con mis pensamientos, ni con lo que yo creo o pudiera pensar que esto va así o asado. Dios está comprometido con su palabra. Dios se compromete con nosotros a través de su palabra. Sin su palabra, Dios no tiene compromiso con nosotros. Jesús tiene la palabra agarrada y nos une con Dios, papá Dios. Y la palabra viva, el verbo de vida, estando ligado a nosotros, ahora Dios tiene un compromiso con nosotros por la palabra viva, por el verbo, por el dicho de Dios. Pero si quitemos a Jesús o la palabra viva, y Dios no tiene compromiso con nosotros, Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, no funciona, porque Dios no va a respaldar lo que quiero es como ir al banco, ¿no? y N- tratar de sacar dinero de la cuenta de de la otro. cuenta de otro. No se puede. No se puede, a menos que sepas hacer un fraude. Ay, Pero Señor Dios no Jesús, es un Dios fraudulento fraudulento. donde cambia cosas. Pero no puedes ir al banco y pensar, soy fulano de tal y yo sé que aquí hay dinero, vengo por esta cantidad de dinero. Pues no te lo van a dar. Van a agarrar un guardia y van a decir, sáquenme a este de aquí, porque viene con algo incorrecto. O sea, no puede. O tampoco puedes tener una casa y decir, esta es mi casa, pero nunca tienes un papel. Yo la compré, yo hice, pero no tienes un papel donde te diga que realmente es tu casa y puedan respetarte de esa manera. No, tienes que tener o un contrato para que tú estás viviendo ahí con un contrato de renta donde afirma que tú y la otra persona se pusieron de acuerdo para hacer esto. O sea, tiene que haber acuerdo. La palabra de Dios, en acuerdo con Él, nosotros podemos poseer todo lo que queramos. Veamos en Jeremías 17:10, porque aquí la palabra siempre nos dice las cosas como son. Dice, son como árboles plantados a la ribera de un río, con raíces Mm. que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afectará el calor, ni temen lo largo de los meses de sequías. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. O sea, que aquellos que nos cimentamos en el conocimiento de la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a ser como esos árboles que están plantados junto a las orillas del río. Vamos a producir conforme la palabra de Dios. Ahora, esto es obvio ¿Para quién? para todos los que tienen entendimiento. Esto es lo que intencionalmente, esta es la impresión, doña Rosa, que recibo. Aquellos que intencionalmente dedican parte de su vida o tiempo, porque tiempo es vida, parte de su vida intencionalmente a adquirir el conocimiento de la palabra del Señor o conocer al Señor para ver entonces qué va a producir en mi vida.
el asunto aquí es que si intencionalmente no dedicamos tiempo, entonces no le dedicamos vida. Y nuestra vida entonces no va a ser obvio para nosotros porque no tenemos el conocimiento de Dios o el entendimiento de su palabra. Para que produzca lo que esperamos que produzca. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar? Porque dice, la fe es la certeza de lo que se espera, Ujú. la convicción de las cosas que no se ven. O sea, hay cosas de las cuales yo estoy creyendo que se van a producir. ¿Por qué? Porque yo me acerqué al árbol de la vida, Eso. al árbol del conocimiento del bien y del mal, y estoy esperando que Dios produzca en mí lo que Él dijo. Creí, por lo cual hablé. Entonces Ujú. yo creo, hablo conforme a la palabra de Dios y me produce. ¿Cuántas veces nosotros decimos y tenemos este dicho? Vaya al médico fulano, le tengo tanta fe. Adquirió fe al haber oído, Ya oyó algo acerca ah, del médico, ya. ya tuvo una experiencia con Así. la persona. Entonces, por lo que oyó, por la experiencia que tuvo, dice, le tengo fe, y luego empieza a dar las razones por las que tuvo fe. Mira, yo llevé a mi hijo cuando estaba así, o yo fui, y fulano y sutano, y empieza a dar testimonio de aquello por lo cual usted tiene fe en cierta cosa. Y me gustaría que viéramos esta pequeña historia aquí en el libro de Mateo, porque implica fe y conocimiento en Dios. Y habla de un hombre que fue libre. Vamos a Mateo capítulo 17, verso 14. Si usted tiene su Biblia y lo puede abrir, hágalo. No lo vaya a hacer mientras va manejando. ¿Ok? Por favor. Nomás mantenga su oído atento. Ya cuando llegue a su casa usted puede leer todas las historias que necesita, o antes de dormir a lo mejor se sienta y escucha y medita sobre estas escrituras. Pero no vaya a abrir la Biblia o su celular mientras va manejando. Solo ponga atención, lo confirma después. Mateo 17, 14, 20 dice, al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufren terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo, gente corrupta y sin fe. Y le dijo a sus discípulos, Ujú. a sus seguidores, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió el demonio y el demonio salió del joven. Fíjense lo que está diciendo. Jesús reprendió al demonio y el demonio dejó al joven. Y a partir de ese momento, el muchacho ahora estuvo libre. El muchacho estuvo bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Dice, ustedes no tienen la fe suficiente, le dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este monte, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se moverá. Nada sería imposible. Entonces, él dice, si tienes fe, le dirías a esta Ujú. montaña, muévete, y la montaña se moverá. Pero dijo, ustedes tienen una fe tan pequeña, Si tuvieras, les dijo. y arriba les dijo, tienen una fe tan Ujú. pequeñita, ni siquiera llegó al grano de mostaza, Si no tienen suficiente fe. para que le dijeran a este demonio, salte y lo hagan. O sea, su fe no lo llevó para poder expulsar a este demonio de este joven. Y surgen preguntas, doña Rosa. El padre no le dijo, trae un demonio. El padre le No, dijo, sufre terriblemente y le dan ataques. exacto. A menudo cae en el fuego o en el agua. Se lo llevé a tus discípulos y no pudieron sanarlo. Jesús dijo, gente corrupta y sin fe. Y sí, Sin fe. O sea, entonces, en esta traducción, una traducción viviente, ¿cuánto tiempo tendré que estar con ustedes? Y me da la impresión, como lo ha mencionado en las otras clases, que empieza uno en la fe de otro
Y de ahí empieza uno ahora a creer y empezamos, alguien nos dirigió al Señor, empezamos ahí. Los discípulos están tomando el raite o viajando o montándose en la fe de Jesús, pero Él está diciendo, ya era tiempo. Esta es la impresión que yo agarro de esta escritura. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y cuando les dice, si hubieras tenido una fe tan pequeña como grano de mostaza, le dirías a la montaña. Entonces, sin fe, Es imposible. ahora, interesante porque encontramos en Hebreos que por fe, Hebreos 11:23, por fe, Moisés después de nacer fue escondido 3 meses por sus padres porque le vieron hermoso y no temieron al decreto del rey. Verso 24, por fe, Moisés ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes padecer aflicciones por el pueblo de Dios que tener el gozo temporal de pecado, considerando mayor riqueza. Hace rato leímos en Proverbios, ¿qué vas a escoger? ¿Conocimiento o riquezas? Escogiendo por mayor riqueza el vituperio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por fe, no temiendo a la ira del rey, se sostuvo como viendo al Ahora, invisible. ¿Qué es Moisés, eso? si ustedes ven la historia, Moisés oyó lo que pasó, de dónde él salió, quién era su familia, y él se puso a investigar. No solamente le surgió la fe, ay, no soy Egipto, ay, no soy esto. No, él investigó y una vez que estaba Una convencido, vez que oyó, una vez que oyó, una vez que buscó, una vez que escudriñó, dijo, no, yo me voy y decido tomar lo que Dios me dio. O sea, de alguna manera, él se preparó. Pablo, si vemos a Pablo, Pablo estaban los héroes que llenos de fe, los vimos anteriormente, ¿no? Todos los hombres de fe que hicieron algo, pero no lo hicieron nomás porque sí. O sea, escucharon, estudiaron, se prepararon, buscaron. Los discípulos, volviendo a los discípulos, estuvieron con Jesús mucho tiempo y pensaban, ¿cuántos de nosotros vamos a una congregación cada domingo? Como los discípulos andaban con Jesús todo el tiempo. Pero eso no quiere decir que la persona busca para conocer a Dios. Se junta con alguien y se apoya en la fe de esto y constantemente, oye hermanito, oras por mí. Pero si el hermanito se retira, si la persona se va, si el pastor no está, mi fe se acabó porque yo no me cimenté en la palabra. ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Cuándo? O sea, era el tiempo donde se llegó el tiempo donde ahora tú utilizas tu fe. ¿Estás enfermo? Clama a mí, yo te voy a responder. O Es- sea, búscame y me vas a hallar. Santiago dice que si está alguno afligido, haga Haga oración. oración. Usted O sea, órele. en el momento que tú estás escuchando, porque también nos dice en Santiago que la fe sin obras, o Está sea, muerto. el conocimiento sin la acción, no sirve. Intencionalmente decidir, crecer, avanzar y adquirir En conocimiento. otras palabras, conoces la palabra de Dios, ahora haz la prueba. ¿Cuál es la prueba? Pues en el momento difícil, en el momento que necesitas una oración, ahora pruébate. Si tú ya te has cimentado suficientemente en la palabra de Dios como para poderte sostener. Jesús no iba a estar con sus discípulos toda la vida terrenalmente hablando. Está con nosotros y nos mostró el camino que debemos a seguir y el Espíritu de Dios está con nosotros. Pero desgraciadamente ni siquiera tenemos fe y confianza que el Espíritu de Dios Ujú. está por nosotros. ¿Por qué? Otra vez, porque nos falta conocimiento. Jesús estuvo ahí y les dijo, gente corrupta y sin fe. O sea, Santo Dios. no pudiste poner en práctica todo lo que te he dicho. De hecho, les habló de su muerte y su resurrección y la gente no creyó. Jesús se apareció y muchos de ellos ni siquiera creyeron. Ay, sí, Mateo, ¿no? Si yo le viera en sus manos los hoyos. Bueno, ese fue Mateo, fue ¿Cuál el fue? incrédulo. ¿Quién fue el incrédulo? ¿Judas? No, ¿quién fue? ¿Quién fue? Ay, No se pierda el siguiente episodio. póngamelo por ahí. Si usted sabe, yo no, ahorita no me acuerdo, pero uno de los discípulos. Ay, sí, se me fue el nombre. Pero bueno, dijo, a ver, yo voy a creer si veo que los hoyos estén ahí. O sea, Santo Tomás, ver Tomás, el para creer, incrédulo. O sea, Santo Dios. tuvo que
esperar, porque estuvo con él, oyó de él, tomó una decisión. No voy a creer, o sea, ay no, el milagro que Jesús hacía, ven, hazlo, pastor, ora por mí, pastora, ¿puede hacer esto? Pastor, o el hermanito que lo está discipulando, ¿no? Tiene años y años y años discipulándolo, como Jesús con sus discípulos. Y vino el hombre con una gran necesidad y no pudo echar fuera demonios. ¿Y cómo nos dice Marcos? Que si solamente crees, Marcos 16, a ver quién lo haya primero. Marcos 16, porque no lo tenía a la mano, pero vamos a ver Marcos 16 en el versículo 15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. Vayan, vayan. Y ni siquiera tenían la suficiente fe para verlo resucitado. Pero les dijo, vayan y prediquen. Y luego dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que se niegue a creer, será condenado. Y estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. O sea, que la persona que adquiere el conocimiento y lo pone en práctica tiene señales. Eso. Tiene señales. Ay, no, que las señales. No, o sea, en otras palabras, tiene frutos. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. ¿Cuáles? Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. ¿Qué era lo que los discípulos tenían que hacer? Expulsar demonios. Y no supieron, no pudieron adquirir la fe suficiente, o sea, no pasaron la prueba. Pero de todas maneras, Jesús les dio la encomienda, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hagan esto, enseñen a otros. O sea, yo no puedo enseñar algo que no sé. Eso es algo que he aprendido. Yo no puedo enseñar a alguien que yo primero no lo tengo que estudiar. Me tengo que preparar estudiándolo. Y hay señales o frutos que me van a seguir. Número uno, porque creí, o sea, porque adquirí conocimiento y el adquirir conocimiento me llevó al tener una doctrina, una base, un cimiento, un fundamento, y esto me va a llevar a ponerlo en práctica. Fe, o como nosotros decimos, omcha, oír, meditar, creer, hablar y actuar. Me lleva a ese punto. Entonces, yo necesito oír y luego meditar. Medita en este libro de la ley para que vivas y hagas conforme. No se apartará de ti. No podemos hacerlo, amado hermano y amigo, solo yendo a la iglesia una vez a la semana y pensar que si yo no escudriño las escrituras, si yo no me cimiento en ellas, voy a poder producir. Y aquí les dice, gente corrupta y sin fe. Santo Dios. Y les dijo a sus discípulos, a sus seguidores, tú y yo, hermano, si tú te llamas hermano, hijo de Dios viviente, y no das fruto, puede ser que te digan gente corrupta, porque no has creído en la palabra de Dios como para ponerla en práctica, tomar acción en ella. Entonces, amigo, necesitamos. Yo quiero animarte que si tú quieres ser un hombre de fe, un hombre que hace la voluntad de Dios, no lo puedes hacer si no te preparas. El apóstol Pablo, él cuando escuchó el evangelio, que fue sanado de sus ojos, de la ceguera, él se apartó para prepararse y conocer más, aunque conocía los mandatos de Dios, porque era un hombre estudiado y preparado, mas no tenía el conocimiento de Dios como en el nuevo pacto. Pero él se fue a estudiar el nuevo pacto. Él se fue a buscar y a escudriñar las escrituras en relación al nuevo pacto. Sí. Aprendió y salió como un hombre que hizo toda la revolución que hizo. Entonces, amigo, yo te animo que en este momento tomes el tiempo para estudiar, para leer, para meditar la palabra de Dios, para escudriñarla, porque en ella vas a encontrar el tesoro, en ella vas a encontrar la vida eterna, en ella vas a tener lo que tú necesitas para mantenerte firme, seguro y producir en el reino de los cielos, pero también producir en tu propia vida. Que no seamos gente corrupta estando dentro
dentro de lo que decimos cristiano. O sea, yo soy cristiano, pero no tengo fe para actuar basado en la palabra. Yo vivo odiando, despreciando, no puedo perdonar, guardo resentimiento. Es más, me congrego allá a las 20. O sea, ¿cómo vamos a dar fruto? Y Jesús dijo, separado de mí nada puedes hacer. Y toda rama que no da fruto va a ser cortada Santo Señor. y echada al fuego. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros que de alguna manera ya hemos oído del Evangelio, ya nos congregamos un buen rato, ya tenemos tiempo llamándonos hijos de Dios, pero que no estamos produciendo conforme a la palabra? ¿Qué responsabilidad tenemos? No podemos decir, es que Dios no me ama, es que Dios hizo aquello, es que Dios no me responde, porque esa es la tendencia que tenemos. O nos pasa algo, ponemos el grito en el cielo, esperando que Dios, como magia, ¡ay Dios, contéstame! Y Dios en su grande misericordia, la verdad, nos contesta. Pero eso no quiere decir que no vamos a ser cortados por no producir fruto. Solamente dice, la misericordia de Dios es enorme, grandísima, y ha tenido misericordia de ti y de mí. Yo creo que una de las cosas, doña Rosa, que tenemos que entender, que Dios espera que lo honremos. Y en Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus bienes. Y dice aquí, con las primicias de todos tus frutos. Si vamos a dar frutos de amor, de perdón, pues necesitamos crecer, necesitamos avanzar en el conocimiento, en la revelación en nuestro corazón, para poder aplicar intencionalmente, querer honrar a Dios con todo nuestro corazón. Y amigos, con esta palabra los vamos a dejar. El día viernes no pudimos pasarlo, pero al ratito se los pasamos. Van a estar viendo. Así que yo les animo. Produce, como dice aquí en Proverbios. Honra al Señor con tus bienes. Y primicias Con tus bienes. de todos tus frutos. Y hónralo con los frutos de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. Todos esos frutos. Contra tales cosas no hay ley. Si tú buscas a Dios de todo tu corazón, créeme. Tienes una idea, a veces soñamos, yo quisiera poner las manos sobre los enfermos y que estos sanaran inmediatamente. Si no hay conocimiento, no hay cimiento, no vamos a ver eso. Pero Dios anhela que tú puedas producir y que el reino de Dios a través de ti se pueda ver manifiesto. Puedas echar fuera demonios con toda libertad. Sobre todo de mí, ¿eh? Échalo de ti. O sea, échalo de mí. Sácalo de mí. No solamente de allá. Saca la manchaca. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Mala costumbre. Ahora, mientras oyes el mensaje en la congregación, escudriñala en tu corazón. Amén. Hazla que sea parte de ti y tú vas a ver la gran diferencia. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Busque a su pastor, sométase a la palabra de Dios. Busque ser obediente a Él y verá la gran bendición que usted va a tener. Bendiciones, un abrazo a todos ustedes, gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima enseñanza. Sí, Señor. Amén. Bendiciones.